Nosotros hemos hablado de cómo fue la resurrección del Señor, la importancia del ministerio público del Señor. También vimos cómo fue que vino la promesa del Señor, la llenura del Espíritu Santo, sobre el bautismo del Espíritu Santo, sobre la iglesia naciente. Y cómo fue que hablaron en nuevas lenguas. Pedro se levanta y tiene que dar primero que todo una explicación, ¿verdad? O una parada de carros probablemente, sería mejor descripción, a aquellos que pensaban que estos hombres que hablaban en otros idiomas, las maravillas del Señor, estaban borrachos, ¿verdad? Entonces les aclara, inmediatamente va la palabra del Señor, les habla, los evangeliza y les habla acerca del cumplimiento de la palabra y del juicio que vendría también sobre toda la humanidad. ¿Se recuerda que hablamos acerca de esto? Vimos cómo en el mensaje de Pedro está lleno, es completamente cristocéntrico, ¿verdad? Porque habla de la misión del Señor, el sacrificio del Señor, cómo el Señor fue aprobado por el Padre y cómo el Padre le exalta, ¿verdad? Y por supuesto que da la buena noticia en la esperanza de que podían creer y ser salvos, ¿verdad? Y ser salvos de la condenación para toda esa generación perversa hasta el día de hoy. Entonces vemos acá que producto de esta predicación pasan no adelante, sino que se convierten y dan un paso delante del Señor 3.000 personas, 3.000 hombres piadosos, judíos. Hasta ese momento el evangelio solamente estaba centrado en el judaísmo. Estamos hablando que todo esto sucede en Jerusalén en el contexto de la fiesta de Pentecostés, una fiesta judía, ¿verdad? Ok, vamos entonces a ver qué pasó después de que se convierten estos 3.000. ¿Qué sucedió? Versículo 42 del capítulo 2 de Hechos dice: y perseveraban, importante esta palabra, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos a ver eso paso a paso. Y luego habla, del versículo 43 al 47, habla de cómo fue la vida de esos primeros cristianos. Cómo fue que comenzaron a ser iglesia. Dice que sobrevino temor a toda persona, ¿verdad? A los que vivían en Jerusalén, en este caso, que fueron testigos de todo lo sucedido. Y dice que sobrevino temor a esas personas y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Habían milagros, ¿verdad? Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Los que habían creído, ¿cómo estaban? Juntos, permanecieron juntos. Recibieron, cuando estaban juntos, la promesa del Espíritu Santo y perseveraron en la enseñanza y estaban juntos, ¿verdad? Separados. De hecho, santificación, somos santos porque Dios nos aparta, nos separa espiritualmente. Dice entonces el 46, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor en todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién añadía a la iglesia? El Señor, ¿verdad? No las estrategias ni nada por el estilo, es el Señor. Ahora, en el Nuevo Testamento nosotros encontramos la doctrina de la iglesia cristiana. Es una doctrina, es una enseñanza. Lo que nosotros hacemos hoy día de reunirnos, ¿verdad?, como iglesia, es una doctrina. No es producto de la casualidad, no es que esto se haya inventado porque sí, sino que esto es una doctrina, ¿verdad? Una doctrina importante, la iglesia cristiana. Esta es una enseñanza muy importante por lo demás, ¿verdad? En la antigüedad, antes de la instauración de la iglesia cristiana, en el contexto judío, absolutamente todo giraba en torno al tabernáculo, giraba también en torno al templo de Dios, ¿se recuerda? Todo giraba en torno a ese lugar. ¿Por qué? Porque era una ordenanza de parte de Dios para los judíos. Recordemos también que todo esto que se hacía en el tabernáculo y posteriormente en el templo de Dios, todo apuntaba al sacrificio de Cristo.
Todo lo que se hacía, los sacrificios de animales, las ofrendas que ahí se hacían, era todo apuntando al sacrificio que haría Jesús al morir en la cruz, en este caso el Mesías. ¿Ok? Y todo esto se cumple, ¿verdad? Dice el Señor, consumado es, todo está hecho, todo esto se cumple en Jesús, ¿verdad? Ese era el contexto del Antiguo Testamento hasta la muerte de Cristo. Por lo tanto, como Jesús, el Hijo de Dios, ya había resucitado cuando leemos este texto de Hechos capítulo 2, ya había resucitado el Señor, cualquier cosa que se hiciera en el templo judío, ¿tenía sentido o no? Dígame usted. No tenía sentido. No, no tenía sentido que sacrificaran animales, no tenía sentido que siguieran haciendo conmemoraciones que apuntaban hacia el sacrificio del Mesías. ¿Por qué no tenía sentido? No me busque la hermenéutica, simplemente dígame por qué. A ver, porque ya había muerto el Señor en el lugar de nosotros, estaba consumado todo, ¿verdad? Fue tan así, fue tan clara la señal que el velo del templo se rasgó, de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo, ¿verdad? Que la salvación viene del Señor y queda expuesto el lugar santísimo, ¿verdad? Y eso es una señal de que ahora no solamente eso era un lugar para el sacerdote, sino que ahora quedaba expuesto el lugar de santidad, ¿verdad? Porque por medio de Jesús todos podemos ir al Padre, ¿verdad? Pero por medio de Jesús, ¿verdad? Él es el único camino, ¿verdad? No hay otro camino, ¿verdad? Dicen por ahí el dicho popular que todos los caminos llevan a Roma. Y yo estoy muy de acuerdo. Por donde usted se vaya, derechito, si tiene una buena lancha, una buena pasamontaña, llegará seguramente a Roma. Pero no todos los caminos llegan a Dios. Por eso el Señor dijo, yo soy el único camino, yo soy la única verdad y yo soy la vida, ¿verdad? Haciendo alusión justamente a estas puertas que estaban en el tabernáculo. Y nadie va al Padre si no es por Él. No hay intercesores ni nada por el estilo. Entonces, en el Nuevo Testamento encontramos esta doctrina de la iglesia, ¿verdad? Y ya cualquier cosa que se pudiera hacer en el templo que existía en aquel tiempo no tenía ningún sentido. De hecho, el templo se destruye en el año número 70 después de Cristo, ¿verdad? Sabemos nosotros que Jerusalén es sitiada, el general Tito romano, ¿verdad? Sitia Jerusalén y destruye la ciudad y destruye también lo que es el templo, ¿verdad? Según las crónicas dicen que la sangre llegaba, no me recuerdo si era hasta los tobillos, hasta la rodilla, según los relatores, ¿verdad? De tanta gente que murió en aquella situación. Pero no importa, al tobillo, a la rodilla era harta sangre, ¿verdad? Eso quiere mostrar, probablemente no era así, pero quiere mostrar que había mucha matanza, ¿verdad? Fue uno de los peores momentos. Los cronistas también dicen que hubo canibalismo en Jerusalén para aquel tiempo, ¿verdad? Porque no había alimento, no había nada. Fue lo peor. Algo dicho por el Señor cuando le dice a sus apóstoles, saliendo del templo de Herodes, ¿no? El templo que estaba recién edificado, inaugurado, le dice, de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra de ese lugar, y en el año 70 eso se cumple, ¿verdad? Ya los sacrificios estaban cesando, ¿verdad? Habían, por alguna razón soberana, ¿verdad? Ya no se estaban haciendo los sacrificios tampoco en el lugar, ¿verdad? Por lo tanto, esto también nos demuestra el cumplimiento del Señor, de su sacrificio en la cruz. Entonces, por lo tanto, cualquier cosa que se haga en el templo no tiene ningún sentido. Es más, hoy día se habla de la reconstrucción del tercer templo. ¿Ha escuchado usted hablar de eso, no? Que viene la reconstrucción cuando usted y yo seamos tomados y el anticristo gobierna esta tierra. Él va a tener la facultad de llegar a una conciliación entre los musulmanes que tienen hoy día tomado ese terreno, ¿verdad? Donde hay una mezquita musulmana, y va a poder llegar al acuerdo para que eso se saque y se pueda construir en ese lugar el tan esperado templo judío, ¿verdad? De lo cual muchos cristianos dicen, wow, qué gran maravilla, ¿verdad? Pero debemos nosotros recordar que en ese lugar se van a hacer sacrificios,
Muchos se emocionan al ver que los sacerdotes están ya preparándose, los sacerdotes judíos se preparan para hacer sacrificios, pero todo eso es hoy día una abominación prácticamente, ¿verdad? Es algo que es contrario al sacrificio del Señor, porque todo aquello está negando el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, ¿verdad que sí? Suena bonito, pero tenemos que tener mucho cuidado con las cosas con las cuales nos emocionamos, ¿verdad? Dice la Biblia que el Señor hizo el sacrificio una vez y para siempre, ¿verdad? Ahora entendemos en el contexto en el cual ellos lo van a hacer, que es el engaño que hay en su corazón de no tener a Jesús, el Mesías, revelado a su vida. Ok, entonces a partir de la muerte de Cristo, el Espíritu de Dios ya no habitó nunca más, ¿dónde? En un templo. Nunca más habitó el Espíritu de Dios en un templo hecho por mano humana. Ahora la promesa del Espíritu Santo estaba sobre la iglesia naciente, sobre aquellos que habían creído, los que estaban en el aposento, sobre aquellos 3.000 que se habían convertido, reciben también la promesa del Espíritu Santo y el bautismo sobre sus vidas. Y ahora entonces el Espíritu de Dios estaba en medio de todos ellos, que eran judíos. Esta primera congregación formada era judíos, ¿verdad? El Evangelio era para los judíos. Recuerden que la iglesia naciente seguía pensando hasta ese momento que el Evangelio era para los judíos. Era algo natural que se daba en aquel momento. ¿Me puedes bajar un poquito eso? Ya me estoy como volando. Si quieres lo pones para allá, no hay problema. ¿Quieren aire para allá? ¿Sí? Ahí ponenlo para allá. Eso. Les voy a compartir de mi aire. Ok. Entonces, por lo tanto, el concepto de iglesia de Cristo, del Mesías, formada por los creyentes, toma un lugar ahora protagónico. Toma un lugar protagónico, ¿verdad? Obviamente, la figura de la iglesia es protagónico después de la palabra de Dios. Se entiende que el fundamento es la palabra. Pero ahora la figura de una iglesia, una congregación local, toma un lugar también protagónico dentro de esa sociedad del libro de los Hechos. ¿Okay? La iglesia llegará a ser considerada la esposa de Cristo. ¿Okay? Hoy día somos la novia, ¿verdad? ¿Cuándo somos la esposa? Cuando el Señor venga y se produzcan las bodas del Cordero, somos la esposa, pero estamos considerados como algo muy importante, ¿o no? No somos los primos del Señor. Podríamos serlo, ¿no? Sería bueno también, ¿no? Pero el Señor nos pone en un lugar tan importante que nos pone como esposa, la figura de la esposa, ¿verdad? No estamos hablando acá de algo homosexual, ¿verdad? Como que los hombres somos la esposa. Suena raro esto, ¿verdad? Pero se entiende, hay que entender el concepto de la ilustración, ¿verdad? Hay que hacer una hermenéutica ahí para entender el contexto en el cual se está diciendo esta figura, ¿verdad? Ok. Entonces, la nueva comunidad cristiana, aunque aún no eran llamados cristianos, recuerde que fue posterior ese nombre, pero esta nueva comunidad cristiana, la nueva iglesia primitiva, que eran los primeros, relatada en el libro de los Hechos, es el modelo más puro de la intención del corazón de Dios sobre esta santa institución. ¿Okay? Nosotros al leer el libro de los Hechos podemos ver cómo era la intención del corazón en la pureza de la iglesia, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Porque no estaban contaminados, ¿verdad? Era una iglesia que amaba al Señor de corazón, guiados por el Espíritu Santo, y vemos acá la pureza, ¿verdad? Y este es el modelo que nosotros debemos observar y también rescatar e imitar, ¿sí o no? Claro que sí, ¿verdad? Por ahí alguien decía, volvámonos a la senda antigua, ¿verdad? Porque la Biblia habla acerca de eso, ¿verdad? Y decía, tenemos que volver a cantar con instrumentos antiguos, ¿verdad? Y nada que ver, ¿verdad? La senda, el camino, ¿verdad? La palabra es volvernos a la palabra del Señor, simplemente. No simplemente, magníficamente, ¿verdad? Bueno, entonces,
debemos entonces prestar mucha atención a la figura mostrada en el libro de los Hechos, a lo que es la iglesia del Señor, ¿verdad? Aprender de esto y aplicarlo, ¿cuándo? ¿Hoy? Sin duda que sí. No te quedas solamente con la historia de cómo eran los primeros cristianos. A veces nosotros nos quedamos solamente con la historia de los cristianos que eran perseguidos, que eran torturados, ¿verdad? Pero no nos quedamos con nada más que la historia y la emoción de la tristeza de Blandina, la niña que torturaron, ¿verdad? Pero no, tenemos que ir mucho más allá, tenemos que quedarnos con alguna enseñanza para aplicarla hoy día a nuestra vida como iglesia del Señor. Entonces, Hechos capítulo 2, 42, que usted ya lo leyó, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La naciente iglesia, a pesar de no contar con todo lo que nosotros hoy día contamos como herramientas, de partida no había templo, no había lugar donde sentarse, probablemente sillas no alcanzaban para 3.000, ¿verdad? No había amplificación, no había un grupo de alabanzas para adorar a Dios, no habían cantos, no había Biblias. Todo era muy difícil, pero había algo que Dios los había equipado, que era el poder de Dios en su corazón, la presencia de Dios, el dunamis, ¿verdad? Necesario para poder predicar. Entonces, esta iglesia no contaba con todas las herramientas evangelísticas, ¿verdad? Sin embargo, estaba completamente capacitada para ejercer su autoridad y llevar a los pecadores a los pies de Cristo, ¿verdad? En arrepentimiento genuino. Entonces estamos hablando de una iglesia pura. El Señor viene a buscar una iglesia pura, limpia, sin manchas. Y este modelo es el modelo de iglesia que el Señor viene a buscar. Un tremendo desafío, ¿no? Vaya que sí. Entonces, estamos hablando de una iglesia pura, una iglesia sin malas intenciones, sin falsos profetas, ni falsos pastores, ni falsos maestros, con una hermandad, una congregación con congregantes que verdaderamente querían servir a Cristo a cualquier costo. ¿Qué le parece? Tremendo, ¿no? Esa es la iglesia del Señor. Veía ayer un reportaje que un hermano me comentaba, después se lo compartí ahí a otros hermanos, y de una iglesia muy famosa, ¿verdad?, en el mundo entero, y cómo todo sale a la luz, ¿verdad? Y la vergüenza hoy día que hay detrás de toda esa situación. Iglesias que uno ve que son tan eficaces quizás en llevar gente, pero todo el daño espiritual que había en ese lugar, ¿verdad? Qué lamentable. Esta iglesia, la iglesia naciente, que está completamente fuera de todos los estereotipos que hoy día existen para el concepto de iglesia, ¿verdad? Ellos eran completamente aceptados por Dios, puros, ¿verdad? Temerosos del Señor. Aprendamos de esto, hermanos. Aprendamos de esto, ¿verdad? Fíjate que Dios no necesita nada de esto. Todo lo que tú ves acá, Dios no lo necesita. Nosotros sí lo necesitamos, ¿no? Tú necesitas una silla, ¿verdad? Claro que sí. ¿Quién necesita un techo para resguardarnos del calor o del frío? ¿Será Dios? No, ¿verdad? Somos nosotros. Eso es parte del sentido común. Tampoco nos vamos a poner acá en el desierto a hacer quémense, hermanos, para que hablemos del infierno en el desierto, ¿verdad? No. Sino que esto es el sentido común. Pero todo esto que está acá a veces nos distrae de lo que realmente es lo fundamental. Hoy día la iglesia se ha vuelto una iglesia religiosa porque está muy preocupada de lo externo, no de lo interno. Entonces dejan de lado lo importante que es la palabra, por tener grandes auditorios, por tener el mejor sonido, por capacitarse, en tener buenos instrumentistas y todo lo demás, que no es que esté mal, pero como dijo por ahí el Señor un día a los religiosos, háganlo pero sin dejar de hacer aquello, ¿verdad? O sea, hay que tener ojo en cómo estamos hoy día haciendo iglesia.
Bien, entonces la palabra acá habla de una palabra, dice que perseveraban, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Detengámonos un momentito en la palabra perseveraban, ¿verdad? La nueva iglesia, a pesar de la persecución y el que dirán, el que dirá esa sociedad, ¿verdad? Ellos estuvieron dispuestos a perseverar en el camino del Señor. Ellos no estaban tomando una decisión así como para la foto, para subirla a su Instagram de aquel tiempo, ¿verdad? Sino que era una decisión que les podía costar la vida, ¿verdad? Entonces ellos estaban dispuestos a perseverar. De hecho dice el escritor de Lucas, que esto lo escribe de manera posterior, dice que perseveraban, significa que ya lo habían hecho. Había un testimonio de que habían perseverado, ¿verdad? No es una historia que se está escribiendo en el día a día. Porque hoy día puede venir alguien y puede decir, Pepito persevera en los caminos del Señor, ¿verdad? Pero no sabemos mañana. Pero esta iglesia perseveraba, hay una historia detrás, ¿verdad? Que los llevó a mostrar su perseverancia en el camino del Señor. Su camino era completamente contrario al mundo, literalmente ellos iban en contra de la corriente. Una frase que nos gusta mucho, ¿verdad? A nosotros como cristianos, ¿verdad? De hecho teníamos un programa con los jóvenes, ¿no? Que se llamaba Contracorriente. Y claro, porque la vida cristiana es completamente contra la corriente del mundo. Pero a veces nos soltamos, vamos en contra de la corriente. No sé si alguna vez has nadado en un río, ¿sí? Y tú nadas contra el río, ¿verdad? Y vas contra la corriente. Pero si dejas de nadar, te vas, ¿verdad? Y nos gusta esa sensación como de que te lleva, ¿verdad? Hasta que te aleja mucho. Pero a veces estamos así los cristianos, ¿verdad? Estamos remando contra la corriente, vamos contra la corriente, con la mirada puesta en el Señor, pero a veces nos dejamos llevar por la corriente. Y de repente nos revolcamos ahí, ¿verdad? En el roquerío y todo lo demás. Pero aprendamos de esto, hermano. Entonces, esta iglesia estaba luchando, ¿verdad? En este camino completamente contrario a este mundo, ¿verdad? Los cristianos eran completamente opuestos a la religión judía, quienes consideraban a Jesús y todo lo relacionado con Jesús como una blasfemia al pretender llamarse el Hijo de Dios. Por lo tanto, ser cristianos era meterse en problemas. Era un problema, no solamente espiritual, sino que era un problema social, persecución, amenaza. ¿Estarías tú dispuesto a seguir a Cristo si acá en Chile se condenara el cristianismo, por ejemplo, con cárcel, con ejecución? ¿Estarías tú dispuesto a seguir a Cristo? Mejor ni me diga. Pero hay países en donde eso sucede, en donde la gente no puede decir que son cristianos. Y tienen que buscar la forma, ¿verdad?, de seguir al Señor en ese contexto. Y algunos ya terminan por irse del país. Entonces, el verdadero creyente, ¿verdad?, o la rama, en esta ilustración, permanece en la vid. ¿Qué es lo que es una vid? Una parrita, ¿verdad? Un arbolito, ¿verdad? Que en este caso representa al Señor. Juan 15:1 dice así. Juan 15:1 al 7. Dice, yo soy la vid verdadera, está diciendo el Señor, porque también hay vid que son falsas. Entonces dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Esto lo hará quién? El Señor. Ya vosotros estáis limpios. ¿Cómo? Estamos limpios por la palabra que os he hablado. La palabra nos santifica. Somos limpios por medio de la palabra también trae la fe verdadera a nuestras vidas, etc. Entonces dice, en base a todo este contexto, le dice, permaneced en mí. Es una ordenanza. Permaneced, con D. Permaneced en mí y yo en vosotros. Es algo recíproco, ¿verdad? Si ustedes permanecen en mí, yo permanezco en vosotros. Es un acto, es un verbo. Permanecer. Permanentemente, ¿verdad? Constantemente. Hay algo que hacer ahí, ¿no?
Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y luego dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Sin duda. No hay que analizar mucho esto. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras, la Biblia, la palabra de Dios, permanece en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Esto en el contexto de que porque vamos a pedir bien. Al estar fundamentado en la palabra, usted va a pedir bien. No va a andar pidiendo avionetas, ¿verdad? Ni jet privados, ni nada de eso, ¿verdad? Va a pedir bien, ¿verdad? Ok. Ahora, en contraste a este concepto de permanecer, de perseverar, que es lo que hablaba el texto de Hechos, Juan expone todo lo contrario. Vámonos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Habla de unos que no permanecen, que no pertenecen al Señor. Dice Primera de Juan 2:19, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Salieron de nosotros, aquí, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían, ¿qué dice ahí? Permanecido con nosotros. Lo lógico, ¿verdad? Permanecer con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no son de nosotros. Está hablando de una iglesia, ¿verdad? Gente que salió en medio, ¿verdad? Que no permaneció. Ahora, si usted se va de una iglesia donde hay una falsa doctrina, eso es otra cosa. No estamos hablando de ese tema, ¿verdad? Pero estamos hablando del camino del Señor, ¿verdad? Usted se puede cambiar de iglesia porque se fue a otra ciudad, a un lugar más cercano, qué sé yo, está bien, ¿verdad? Pero acá pero usted sigue permaneciendo y perteneciendo al camino del Señor. Ok. Lamentablemente las iglesias están infiltradas de personas que aún no son cristianas. Y esto es lamentable, ¿verdad? Tiene mucho sentido decir que la iglesia del Señor está conformada solo por cristianos. Si yo le digo eso, ¿usted está de acuerdo, no? Mire, le voy a decir esto, se lo declaro. La iglesia del Señor está conformada por cristianos. ¿Qué le parece eso? ¿Le hace sentido o no? ¿Hay algo que usted diga, me opongo? Tiene sentido, ¿verdad? No hay problema. Sin embargo, se ha llegado incluso a permitir que las iglesias interactúen personas que no son cristianas. Pasa mucho, ¿verdad? Que te guste venir los domingos, que te guste la alabanza, que sientas de ofrendar o incluso diezmar, sabemos que eso no te hace necesariamente un cristiano. Muchas religiones lo hacen, ¿verdad? Cristiano es solo aquel que tiene la fe verdadera que viene por el oír la palabra de Dios y que manifiesta la fe que tiene con frutos en su vida, frutos dignos de arrepentimiento. Mire, en relación a este tema, porque suena como muy exagerado tal vez hoy día, es como que tendríamos que hacer un filtro y sacar a todas las personas que no sean todavía creyentes. Suena como, pero ¿cómo vamos a poner oposición? Suena fuerte, ¿no? ¿Se imagina? Hermano, amigo, amiga, ya no puedes venir más a la congregación. Porque en la congregación estamos solamente los cristianos. ¿Pero cómo? Para poder entender un poquito. Según las crónicas, ahora no vamos a hacer esto, pero entendamos acá lo que esto quiere decir. Según las crónicas acerca de la historia de los primeros cristianos, se relata que los nuevos creyentes pasaban por exhaustivos procesos de discipulados, ¿verdad? Aproximadamente un año.
Quiero ir a tu iglesia. Ok, tienes que venir un año a un discipulado fuera de la iglesia, ¿verdad? Y vas a tener que venir a un discipulado, vas a tener que ser instruido en la palabra del Señor, vamos a orar juntos, todo lo que tú quieras. Y luego de un año, si estás seguro de lo que tú quieres hacer, te vamos a bautizar públicamente, ¿verdad? Asumiendo el peligro de pertenecer a una iglesia perseguida. Luego de ser bautizado, después de un año, recién se les permitía asistir a la congregación. De hecho, la tradición que usa cuando se bautizan de usar una túnica blanca viene justamente de los tiempos antiguos, en donde los bautizados eran bautizados desnudos en la noche. ¿Sabían ustedes eso, no? Se bautizaban desnudos en la madrugada para evitar ser asesinados. Y cuando el bautizado, el hermano, salía de las aguas bautismales, se le secaba y se le entregaba una vestidura blanca que era una representación de su nueva vida, ¿verdad? Es por esa razón es que se usa la túnica, ¿verdad? Pero la gente después lo entendió mal y usó la túnica para meterse al agua, ¿verdad? Y qué cosa más difícil, ¿verdad?, es bautizarse con una túnica y blanca, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermanas? Sobre todo ustedes que son más pudorosas, ¿verdad? Y usted sale toda pecoteada, así como, ¿verdad? Bueno, pero por ahí va la cosa, ¿verdad? Entonces, luego de un año se podían bautizar y luego de un año recién podían entrar, después del bautismo, se le entregaba esta vestidura y se iban ese mismo día a la congregación. Habitualmente el bautismo era el día sábado, ¿verdad? Para que así amanecieran en eso y el día domingo a primera hora celebraban el culto de resurrección y podían ellos ser parte de la congregación ahora, ¿verdad? ¿Qué le parece eso? Hoy día eso sería, pero complicado, ¿no? Qué feo, pastor. Piedra de tropiezo, ¿verdad? Pero tenemos que entender también el contexto por el cual se da esta situación. En la iglesia naciente, ellos se convertían, había un contexto de que aseguraba, lo que vimos la semana pasada, se aseguraban que eran cristianos verdaderos, ¿verdad? Los 3.000 eran verdaderos y eran bautizados inmediatamente, porque había un contexto el cual garantizaba en cierto modo que esas personas verdaderamente querían ser hijos de Dios. Hoy día no lo sabemos, ¿verdad? ¿Cuántos quieren recibir a Cristo? Yo voy a pasar con un megáfono por acá afuera y digo, ¿cuántos quieren recibir a Cristo? Probablemente me tiren tomate, unos garabatos afuera, unas groserías, y más de alguno por ahí levanta su mano. Sí, me gustaría a mí, porque Jesús, tatita Dios, bonito, ¿verdad? Mi Jesucito, ¿verdad? Iba a decir que sí, pero eso no lo hace no significa que va a perseverar esa persona en las cosas del Señor, ¿verdad? Si ya a muchos de nosotros que hemos entendido lo que significa el mensaje nos cuesta perseverar, cuánto más a una persona que no tiene idea de lo que significa ser un hijo de Dios. Entonces, luego de ser bautizados en aquel tiempo, después de un año, ¿verdad?, se les permitía entrar a la congregación y en adelante dar un buen testimonio. Cualquier persona cristiana que manchase el testimonio de la iglesia y del Señor, porque también sucedió, esas personas eran expulsadas de la iglesia, vomitadas, así, ¿verdad?, afuera. Fuera. Porque las cosas del Señor son con seriedad, ¿o no? Claro que sí. A veces somos muy paternalistas los pastores, a veces somos muy solapadores incluso, ¿verdad? Fea la palabra, pero si vamos a marchar en las filas del Señor, tenemos que marchar bien, hermanos. ¿O no, Iván? Se marcha bien, ¿verdad? El instrumento que esté desafinado, fuera, ¿verdad? No hay posibilidad. El soldado que marchó se equivocó en el paso, fuera, ¿verdad? No hay posibilidad. No hay posibilidad al error. Entonces, así era la cosa en aquellos tiempos. Hoy se ha diluido tanto el Evangelio que se ha rebajado incluso el poder de Dios a convulsiones, a desórdenes.
y cualquiera puede estar dentro de una iglesia, ¿verdad? Y decir allá afuera, hola, soy cristiano. Cualquiera. Hoy día está dando vuelta un video de una universidad que tiene un avivamiento, ¿verdad? Bonito por ellos, ¿verdad? Bien. Si les permite eso, bien, ¿verdad? No me complica, pastor, el avivamiento, no me complica. Mientras cuando salgan de ahí sean mejores personas, gloria al Señor, ¿verdad? Pero ya los tontitos de acá, vamos a buscar la unción, ¿verdad? Y viajando los pastores para allá, ¿verdad? Aquí estoy, siento tanta emoción, ¿verdad? Cuando con toda esa plata que se gastaron hubiesen comprado Biblias, ¿verdad? La hubiesen regalado y podrían haber orado también en sus casas. Emoción, ¿verdad? Emoción. Ahí uno transgrede también esto de este atributo de Dios que es su omnipresencia, ¿verdad? Como que Dios, necesito ir a ese lugar para traerme la bendición. Nada que ver, hermanos. Qué bien por ello. Yo no sé, no he investigado ni he visto más que lo que por ahí se comparte, pero está bien eso si sus vidas cambian, ¿verdad? Pero el avivamiento es completamente personal, ¿verdad? En tu corazón. Si no, pasa a ser algo ya muy general, ¿verdad? ¿Ok? Entonces las iglesias hoy día han rebajado, ¿verdad?, el poder de Dios a convulsiones, a desórdenes. Han rebajado la palabra de Dios a cosas manipuladas, ¿verdad? Enseñanzas que son completamente absurdas, ¿verdad? Y ahí están compartiendo, ¿verdad? Y cuando el Señor dijo tal cosa, quería decir, y dicen una cosa, pero una barbaridad, que han rebajado la palabra de Dios a ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero no olvidemos el temor a Dios. Nuestro culto a Él debe ser en absoluta santidad, hermanos, en absoluta. Debemos ser temerosos, ¿verdad? Que te sientas mal cuando venimos al Señor de manera apresurada, que te den ganas de vomitar, así de lo mal que te sientes, ¿verdad? Eso es un buen indicio. Estamos entendiendo un poquito más. Entonces, debemos nosotros como iglesia cristiana aprender de la severidad del Antiguo Testamento. Era severo, ¿no? El sacerdote que venía no preparado moría. El extraño que se acercase, decía el Antiguo Testamento, morirá. Y había uno que muy voluntarioso fue a afirmar el arca en los tiempos de, ¿quién era? De David, parece, ¿no? Sí, y trató de afirmarlo y se murió. Simplemente porque y estaba la posibilidad que se cayera. Y él dijo, ay, y se murió, ¿verdad? Ahí Dios no miró la intención, sino que lo que Dios miró fue simplemente que no consideraron su ordenanza. Entonces es tremendo ese tema, ¿no? Ok, entonces debemos considerar la severidad del Antiguo Testamento, debemos ver el ejemplo de cómo era el sacerdocio, el temor que existía en la iglesia primitiva que relata el libro de los Hechos, ¿verdad? Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. No debemos olvidar eso. El pueblo de Dios no puede relacionarse espiritualmente con el pueblo de Satanás. ¿Sí o no? ¿Puedes tú relacionarte con el pueblo de Satanás? No. Nos hace falta ser más celosos de las cosas del Señor. Si usted está en un banco, piense que usted va mañana al banco a cobrar un cheque de 100 millones de pesos, ¿verdad? Para su cuenta 2 de la AFP. Y usted está en la fila del banco y alguien intenta saltar la fila. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Lo mínimo, tal vez el más tímido va a ser así como... Otros van a ser... Otros guardias, ¿verdad? Otros, oye, ¿cómo soy tan descarado, ¿verdad? Cara de palo. Otro le va a pegar, probablemente, ¿verdad? Porque va a sentir que como nosotros estamos aquí, tú vienes y pasas, ¿verdad? Qué falta de respeto. Eso lo hacemos ¿dónde? En un banco. ¿Entendió el concepto, no? ¿Está entendiendo para dónde vamos, no? Pero en las cosas del Señor permitimos que cualquiera se nos pase
la fila, ¿verdad? Y muchos están entrando o queriendo entrar al reino de Dios no por la puerta, que es el Señor, sino que quieren pasar por cualquier... Y lo estamos permitiendo. Y ahí viene esta cosa como media moralista, ¿verdad? En nuestras vidas, de decir, es que no tenemos que ser piedra de tropiezo para las personas. Hay que dejarlos que vengan al Señor. Mire, yo estuve 18 años en una iglesia sirviendo sin tener al Señor en mi vida, probablemente. 18 años. Y yo digo, ay Señor, ¿cuántas cosas no hubiese cometido si te hubiese conocido? Verdaderamente. Porque solamente lo había escuchado, ¿verdad? Me sabía todo de memoria, ¿verdad? Ya para mí era una rutina nada más, ¿verdad? Entonces, en las iglesias debemos ser celosos de esto, ¿verdad? ¿Estás seguro que tú quieres ser cristiano? ¿Estás seguro que quieres estar en estos caminos? Si no, anda a hacer otras cosas, ¿verdad? Pero debemos tener esa convicción de que lo que estamos haciendo es algo completamente sagrado y no por una obligación, ¿verdad? Es un tema bien delicado y difícil de acomodarlo a estos días. Pero así es la cosa, ¿verdad? Entonces nos falta celo, ¿verdad? De las cosas del Señor. La vida cristiana debe ser ordenada, ¿verdad? Y no debe ser una chacota. No podemos hacer de la vida cristiana una chacota. Mire, yo soy re bueno para decir chistes, para reírme, todo, pero las cosas del Señor las tomo en serio, ¿verdad? No tengo ninguna justificación delante del Señor, ¿verdad? Porque el Señor, la mirada del Señor está ahí, ¿verdad? Y uno dice, le voy a decir al Señor, a ver, ¿qué le puedo decir al Señor? Le voy a decir que me duele la guatita. Señor, me duele la guatita. Y el Señor está ahí, ¿verdad? Yo soy tu sanador. Señor, ayúdame, ya te estoy ayudando. Ahora, sigue. Y ahí estamos, ¿verdad? Buscando siempre la excusa, ¿verdad? A veces algunos no sé si alguna vez a usted le ha pasado que le da gusto enfermarse y ya tiene una justificación real para no ir al trabajo. ¿Le ha pasado? No, a mí me ha pasado, que me he enfermado y diga, ya bueno, esto es verdad, no puedo ir al trabajo definitivamente, así que bien, ¿verdad? Estoy dentro de mis derechos y aprovecho de descansar, ¿verdad? Y el doctor, tú vas allá dolorido y el doctor dice, mire, le voy a tener que dar una licencia, ¿verdad? Y tú pones cara del meme ese de la señora que está así, ¿verdad? Pero por dentro está sonriendo. A mí me gusta mucho ese meme, mi preferido. Pero a veces estamos así cuando nos pasan cosas de la iglesia, ¿verdad? Este domingo, este jueves o cualquier día no vas a poder ir porque tal cosa. Y así como, cuidado con eso, ¿verdad? La vida cristiana debe ser ordenada, no es una chacota, ¿verdad? Debemos ser temerosos delante del Señor, queridos hermanos. Cada domingo es una oportunidad que tenemos como hijos de Dios para presentarnos delante de nuestro Señor, en obediencia a su mandato, ¿verdad?, de congregarnos. Cada domingo es la oportunidad, cada domingo, cada semana, Dios está probando tu corazón. Sin duda vas a tener situaciones, ¿verdad? Nuestros hermanos vienen de tan lejos, ¿verdad? Y es tan difícil poder venir acá, pero yo sé que lo disfrutan, ¿verdad? Le sacan, pero hasta el último acorde, ¿verdad? Están ahí los hermanos adorando al Señor, ¿verdad? Por la necesidad que hay en su corazón, ¿verdad? Y si no están acá, siempre están aquí, ¿verdad? Pero si yo preguntara, por ejemplo, a ver, preguntemos, hagamos la prueba. ¿Cuántos están ahí, verdad? Manden un mensajito ahí por el chat. Hágalo, en serio, hágalo ahí. Amén, ¿verdad? Diga amén. Pero hasta ahí nomás llega, ¿verdad? Entonces es importante, hermanos, que nosotros tomemos las cosas del Señor con seriedad. En serio que sí. ¿Te imaginas no existiera la multimedia? ¿No existiera esto? ¿Qué harías entonces?
No podrías hacer nada, ¿verdad? No te puedes seguir perdiendo entonces esta oportunidad que Dios te da de venir a la casa del Señor, por ejemplo, por ir a la feria. ¿Y por qué no vino a la iglesia? Es que fui a la feria. ¿Necesitamos ir a la feria o no? ¿Necesitamos ir a la feria o no? Dígame, ¿sí o no? No, pastor. Claro que sí, pues, hermano. Si usted come fruta, necesita ir a la feria. Pero es que, pastor, no trabajo todos los días. Bueno, el domingo a las 10:30 parte del culto, vaya más temprano, ¿verdad? Es que no alcanzaría a llegar. Bueno, acá hay una feria, ¿verdad? Véngase a las 8 de la mañana, va a la feria que está aquí, que a las 8 ya está abierta, y después usted se viene al culto, ¿verdad? Y entra a sus bolsitas y las ponemos ahí, no hay ni un problema. Hay un dicho popular que dice, querer es poder. Entonces no puedes perder la oportunidad de venir a la iglesia por ir a la feria, a escuchar, lleve de lo bueno, ¿verdad? Por hacer el aseo en tu casa. No es para que usted tenga su casa sucia, ¿verdad? Pero no podemos, hermanos, poner al Señor en esa balanza, ¿verdad? Entre un kilo de papa y el Señor. Ahí está el Señor, ¿verdad? Luchando con el kilo de papa, la bolsita de zanahoria. No puede el Señor estar ahí en ese lugar. No comeremos papa y comeremos fideo nomás, no importa, ¿verdad? Pero pastor, es que entendamos, hermano, yo no sé, mira, si tuviéramos que darle la explicación al Señor directamente, yo creo que casi no haríamos, no diríamos nada. No puedes perder esta oportunidad de congregarte, esta oportunidad tan hermosa, una ordenanza del Señor, ¿verdad? Por salir, ¿verdad? Por dormir. No, hermanos, ¿verdad? Tienes que someter tu carne a la voluntad del Señor, ¿o no? Mira la abuelita aquí, ¿verdad? Viene, yo sé que le duele a la abuelita, ¿verdad? Venir para acá es difícil. Pero ahí está la abuelita, ¿verdad? A los 95. Imagínense, yo tengo un 40 y ya me afirmo, ¿verdad? Que Dios bendiga a nuestra abuelita, ¿verdad? Dios bendiga a todas nuestras hermanas. Queridos hermanos, no juguemos entonces con las cosas del Señor. Aprendamos de esta iglesia naciente. Por eso estamos estudiando el libro de los Hechos, ¿verdad? Con lo que acabamos de explicar, no estamos diciendo que ahora usted no va a poder venir al culto si aún no ha rendido su vida delante del Señor, ¿verdad? Hasta que usted haya experimentado el verdadero arrepentimiento. Solo quiero que te quedes con lo rigurosa que era la iglesia naciente, ¿verdad? Primitiva, en todos estos aspectos, ¿verdad? Ellos decían que solo son parte de la congregación aquellos que están completamente convencidos del Evangelio y han experimentado el arrepentimiento en su vida y llevan una vida piadosa. Cualquier otra posibilidad no podía ser, ¿verdad? Ahora, esto va a sonar un poquito fuerte, yo le pido que usted sea fuerte, ¿verdad? La iglesia del Señor es fuerte, ¿verdad? Pero mi función como pastor es instruirle en la voluntad de Dios. Esa es mi función como pastor, ¿verdad? ¿Sí o no? No es darle tips de como la plantita, ni nada de eso, ¿verdad? Si se lo doy, eso sería una... ¿Cómo se dice? Una añadidura, claro. Pero mi función como pastor es instruirle en la voluntad de Dios. En ningún caso es buscarle un texto bíblico que justifique su vida mediocre delante de Dios, ¿verdad? Porque la gente me dice a veces, y yo digo, ¡ay! ¿Qué texto le pongo, verdad? Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Se me ocurre uno, ¿verdad? Pero mi función como pastor es instruirle en la voluntad de Dios. Y probablemente el consejo de parte de Dios casi siempre va a ser muy contrario a nuestra naturaleza, a nuestra tendencia, ¿verdad? ¿Verdad que sí o no? Claro que sí.
Esto significa que tendré que estar exhortándolo a cada rato, ¿verdad? Acá no cabe la figura del pastor buena onda. En los tiempos de la iglesia primitiva, los apóstoles estaban tan preocupados de cumplir su función encomendada por el Señor directamente, que ellos estaban así, ¿verdad? Se levantaban, ¿verdad? Y probablemente ni saludaban a los 3000, ¿verdad? ¿Cómo está, hermano 2800? Hola, hermano 1400. No había posibilidad, ¿verdad? Los apóstoles iban directamente al grano, ¿verdad? Y la iglesia tenía que aprender acerca de eso. Porque había una función, algo que había que... Ellos tenían en su mente esto de procura diligentemente presentarte delante del Señor como un obrero aprobado. Entonces, a veces, con esto de ser tan complacientes, ¿verdad? Perdemos, ¿verdad? Y para poder llegar al tema, tenemos que hablar de cómo estuvo el tráfico, la inflación de Chile, la política un poquito, ¿verdad? Y la comida y las enfermedades, para poder llegar recién al tema que nos convoca, ¿verdad? ¿O no? Porque si no hacemos esa introducción, probablemente usted se va a sentir mal, ¿verdad? Pero los pastores somos llamados a la exhortación de la palabra del Señor, ¿verdad? En México, después de la reunión, los pastores tienen sus oficinas y ahí la gente hace filas, ¿verdad? Para pedir un consejo y ellos quieren ir directamente al consejo, ¿verdad? Y este es el consejo de Dios, tómalo, ¿verdad? Para tu vida. Y algunos se enojan porque no quieren ese consejo. Incluso se ponen en la otra fila para ver si el otro pastor le da otro consejo, ¿verdad? Y siempre le dan el mismo consejo, que es de la Biblia por lo demás. Pero usted tiene que comenzar a ser más práctico y maduro en las cosas del Señor. Ya no hay mucho tiempo, ¿verdad?, para perderlo. Tenemos que crecer. Yo quiero que usted y yo entremos al cielo. Yo quiero que usted se vaya con su familia al cielo, ¿verdad? Y en la palabra del Señor tenemos el consejo para aquello, ¿verdad? Tenemos que ir al grano, ya no hay tiempo, porque el Señor puede venir en medio del consejo, ¿verdad? Y no lo alcanzó usted a entender o a aplicar. Entonces, no olvidemos entonces, hermano, el tema de la sumisión a Dios, que se lo expliqué hace algunas semanas, de ser sumisos delante del Señor. El Señor reprendió duramente a la iglesia en Pérgamo. Si usted piensa que el Señor es como medio buena onda, el Señor era bastante aguafiesta. Todos los dichos que el Señor decía, las respuestas que el Señor tenía, eran como aguafiesta, ¿verdad? Los apóstoles estaban así como, oh, mira, el demonio se me sujetó. Y él le dijo, ok, pero mejor alégrense de que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida y no que los demonios se les sujeten, ¿verdad? Te seguiremos, Señor, donde quiera que vaya. Las zorras tienen guaridas y el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Señor, te seguiré todos los días de mi vida. De cierto te digo que cuando el gallo haya cantado me habrás negado 3 veces. Aguafiesta, ¿no? Fome. No es motivador el Señor, pareciera, ¿no? Pero sus palabras fueron capaces de transformar esos corazones. El trato con Pedro fue duro. Hasta de Satanás por ahí lo trató, ¿verdad? Diablo. ¿Te imaginas? Yo te digo, cállate, diablo, ¿verdad? ¿Cómo se sentiría usted? Cállate, diabla. Me voy. Pero a veces el diablo habla a través de sus lenguas. No digo que esté dentro. Pero el Señor reprendió duramente a la iglesia en Pérgamo por permitir, ¿sabe qué cosa permitieron ellos? Que se infiltraran falsos en medio de la congregación, ¿verdad? Que eran influenciados por Satanás. Mira, acompáñenme a Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Apocalipsis 2:14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y de cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, los que yo aborrezco.
Retienen significa que los tenían en medio de la congregación, ¿verdad? Por tanto, arrepiéntete. ¿De qué cosa? ¿De qué tenían que arrepentirse ellos? De permitir tener gente extraña dentro de la congregación. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ahora, acá menciona a Balaam y Balac, ¿verdad? Y estos hicieron que Israel se entremezclara con Moab. Ahí tiene que usted leer esa historia para poder entenderlo un poquito más. Pero ellos fueron de confusión, ¿verdad? Ahí metidos entre medio del pueblo de Israel. Y los nicolaitas probablemente tenían que ver con pecados de inmoralidad, probablemente por lo que se puede entender, ¿verdad? Y estaban metidos dentro de la congregación. No eran cristianos, pero se les permitía. Y la iglesia de Pérgamo lo permitía y el Señor los reprende y los llama al arrepentimiento. ¿Y qué entiende usted por arrepentimiento ahí? ¿Qué es lo práctico? Fuera. Que lo sacaran. ¿Quieres ser cristiano? Ok. ¿Quieres venir a esta iglesia? Rinda tu vida al Señor y ven, te recibimos con los brazos abiertos, ¿verdad? Ambos grupos inconversos estaban infiltrados en la iglesia de Pérgamo, ¿verdad? Y la reprensión del Señor es hacia el pastor de esa iglesia, ¿verdad? En el texto de Apocalipsis muestra la preocupación del Señor en la pureza de su iglesia amada. A las 7 iglesias les escribe. Solamente 2 iglesias fueron aprobadas, de las 7. 7. Aquí usted no sé qué, pastor dijo 7. 7 ya. Permitir la participación de incrédulos en la comunión de la iglesia del Señor solamente va a causar daños. No puede existir armonía entre los de Dios y los de Satanás. Mira, si alguien no es de Dios, si no ha nacido de nuevo, es de Satanás. Tu abuelita, por muy simpática y cosas ricas que te haga y muy amorosa, si no tiene a Cristo en su corazón, ¿de quién es? De Satanás. Fuerte, ¿no? Pero si es tan buena persona, pero si ella no ha rendido su vida al Señor, no es del Señor. Esto es muy difícil comprenderlo, porque uno se siente como mal, ¿verdad? Pero así es la cosa. No puede existir armonía entre lo de Dios y lo de Satanás, ¿verdad? Como iglesia nos ha tocado experimentar fuertes ataques que han hecho personas metidas dentro de la iglesia que no, por sus frutos podemos decir que no son del Señor y le han dado zarpazos a ustedes mismos, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Y los han dejado mal. A mi esposa. Y ahí, ¿verdad? Y tienen una astucia, ¿verdad?, de poder hacerlo. ¿Qué es lo que queda ahí? ¿Qué creen ustedes? Vamos a orar. No, fuera. Cuando te conviertas, vienes. El pastor no puede permitir esas cosas aquí en la iglesia. Aunque den mucho dinero, sean muy colaboradores, muy buena onda, pero no. Todo tiene un límite, ¿verdad? ¿O no? Lamentablemente en muchas iglesias no se corrigen las personas por el miedo a que se vayan, pero en realidad ese miedo no es porque esa persona se pierda, es porque la iglesia pierde ese ingreso. Gracias a Dios no nos interesa tu dinero, nos interesa tu corazón, ¿verdad? Y que Dios nos ayude en eso, a seguir pensando así. En 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14, 2 de Corintios 6, 14, dice, no os unáis en yugo desigual, un texto muy aplicado a los matrimonios, ¿verdad? Pero aquí ni siquiera está hablando del matrimonio, se utiliza y se aplica. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Yugo desigual es que es distinto, ¿verdad? No te unas con el que es distinto, con el incrédulo.
Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Completamente opuesto, ¿verdad? ¿O qué parte el creyente, o qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Hay comunión o no? No, tú puedes compartir con alguien, sin duda que sí. Pero comunión significa que lo fundamental estás de acuerdo. Una común unión, algo importante, ¿verdad? No es que tú vayas a tu trabajo y ya... ¿Y qué te pasó? ¿Pero por qué no me hablas? No, porque el domingo me enseñaron que no tengo que hablar contigo, pecadora, pecador. Le faltan palos para el puente a la hermana, ¿verdad? Al hermano. Hay que entender esto, ¿verdad? Lo medular. Bueno, fue así entonces como los apóstoles comenzaron a pastorear a esta iglesia naciente. Ellos hacían todo lo posible por asegurarse que los nuevos convertidos fueran genuinos y no falsos, porque tenían que dar cuenta por cada uno de ellos. Pastorear a una cabra es lo peor que un pastor puede hacer. A veces uno luchaba con estas cosas y un pastor me dijo, ¿verdad? Hermano, déjate de pastorear cabra. Cabréate. Yo dije, wow, que tiene... Y se fue, el pastor no hablaba mucho, ¿verdad? Y dije, qué sabio esto, ¿verdad? Y yo tratando así como de... Subes el cierre de oveja, ¿verdad? Y tratando de pastorear cabras. Entonces los apóstoles estaban enfocados y hacer todo lo posible por asegurarse de que la iglesia naciente estuviera pura, ¿verdad? Que todos eran salvos. En esa iglesia, si venía el Señor ahí, no había nadie, nada más que hacer, ¿verdad? Tremendo. El día que el Señor venga, no me gustaría leer ese primer mensaje del WhatsApp, ¿verdad? ¿Están ahí? ¿Te imaginas eso? Qué terrible. Y probablemente más de algún pastor, hermana, sí. Confiemos en el Señor. Ahora, ¿verdad? Es que por ir al avivamiento de allá de no sé dónde no les prediqué lo que tenía que predicarles. Discúlpenme. La forma en que la iglesia de Jerusalén logró mantener a distancia a los falsos fue tratando con mucha dureza y seriedad el pecado. Y esto alejaba a quienes no querían llevar una vida en el orden de Dios. Si yo te hablo a ti la palabra dura y tú no estás dispuesto a esto, vas a empezar a hacer así, ¿verdad? Como los chivitos, ¿verdad? ¿Ha visto los chivitos? Cuando le hace un chivo eso, usted tiene que arrancar. Y cuando te exhortamos en la palabra, están dos posibilidades. Está la posibilidad de que tu corazón se derrita ante la palabra del Señor o se endurezca. Eso depende del material, ¿verdad? La cera se derrite, el barro se endurece. Pero así es la cosa. Entonces la forma en que la iglesia de Jerusalén logró mantener distanciados a los falsos era con la declaración de la palabra dura en relación al pecado. Pero aquí nos dijeron una vez que nosotros le machacábamos mucho, ¿verdad?, al tema. Y que le dábamos y le dábamos y le dábamos, ¿verdad? Y a alguno le molestó por ahí, ¿verdad? Hechos 5:13. Esto en el contexto de Ananías y Zafira. ¿Se recuerdan ustedes lo que pasó ahí con Ananías y Zafira? Bueno, Hechos 5:13 dice, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, y gran número así fue así de hombres como de mujeres. Pero dice que los demás no se atrevían a juntarse con ellos, porque se les declaraba el pecado. A Ananías y Zafira fue duro lo que les pasó. Murieron, ¿verdad? Producto del pecado. Y eso trajo temor a la congregación.
Y Dios mandaba en la antigüedad a apedrear a los pecadores, a los adúlteros, ¿verdad? Que murieran públicamente. ¿Y sabes por qué? Y tenían que mirarlos. ¿Para qué? Para que tuvieran temor. El ladrón, ¿verdad? Dice, no, los derechos humanos, ¿verdad? Mira dónde estamos. Mira dónde estamos. Entonces, por lo tanto, podemos decir que la primera iglesia cristiana estaba conformada 100% por personas salvas. Esto nos dice, ¿verdad? Bueno, dice en Hechos 2:42, vimos la palabra perseveraban, ¿verdad? Dice que perseveraban, pero ahora ponga atención en esto, en la doctrina de los apóstoles. La doctrina nos habla de una enseñanza. Los apóstoles fueron discípulos directos del Señor, por lo tanto no podía venir una enseñanza más pura, ¿verdad? Cuando dice en la doctrina de los apóstoles, está hablando de la enseñanza del mismo Señor, de la palabra de Dios. Acá nos habla de la doctrina, ¿verdad? Y esto, como entendemos, es la palabra de Dios. Por tanto, la nueva iglesia naciente perseveraba constantemente ¿en qué cosa? En la palabra, en la enseñanza. Acá nos dice que y perseveraban en mostrarse muy bonitos por Instagram. Y perseveraban teniendo los mejores equipamientos tecnológicos, ¿verdad?, para poder llevar los cultos adelante. Y perseveraban transformando la iglesia en un centro de espectáculo. No, dice que perseveraban ¿en qué? En la palabra, en la doctrina. En eso debemos perseverar, ¿verdad? La iglesia local es un lugar donde nos reunimos para aprender la palabra de Dios, ¿o no? Para eso nos juntamos acá. Ese es el centro de todo, la palabra de Dios. Pastor, pero ¿y los cantos? Bueno, de la palabra de Dios aprendemos la alabanza y la adoración, que en 2 puntos nada más de los 7 significa algo con cantar, ¿verdad? Alabanza y adoración no es cantar, solamente. Pero es la palabra la que nos fundamenta, ¿verdad? Para que nosotros podamos alabar a Dios, adorarlo, para orar correctamente en una buena dirección. Y todas las doctrinas salen de su palabra. Por lo tanto, cualquier iglesia en donde la palabra de Dios no sea el centro, transgrede estos principios con mucha fuerza. Cualquier iglesia que lo haga. Es que los hermanos se quedan dormidos, es que les duele el trasero, es que es mucho estudio. Hagamos algo entretenido, ¿verdad? Entretengámoslo, ¿verdad? Esa iglesia que le digo yo, que está que se me sale, esa iglesia que le digo yo, ellos buscaban estrategias de cómo hacer que la gente ofrendara más. Buscaban estrategias de cómo hacer que la gente se sintiera como muy acogida. Había el letrerito ahí, la gente hacía fila y entraban y decía, hola, bienvenido, te amamos, ¿verdad? Y había toda una cosa psicológica para que, ¿se imagina usted? Yo apenas lo saludo, a veces cuando usted llega, yo bajo tan apurado y digo, hola, hola, hola. Pero no, acá era como una persona, ¿verdad? Buscaron a un hombre, ¿verdad? Con buena apariencia, un coaching, ¿verdad? De las comunicaciones, para pastorear esa iglesia, ¿verdad? Y llenar de artistas y todo lo demás. Tremendo, ¿verdad? Yo me imagino al apóstol Pablo. Es que yo creo que el apóstol Pablo se los pitea, así como en buen chileno. En serio. No, en serio. Los mata. En serio. Yo pienso que los mata. No me imagino a Pedro, o sea, Pedro cortó una oreja. Yo creo que dijo, señora, ahora sí que sí, ¡fa! ¿Verdad? ¿O no? Oye, pero si tú a veces le quieres pegar al del banco que se te pasó la fila, ¿verdad? Solamente hizo que pasó un lugar antes que tú. Pero imagínate cómo era el celo de estos hombres en relación a todo eso. Qué terrible, yo me tiraba los pelos, ¿verdad?
Decía, pero ¿cómo, verdad? ¿Cómo? No puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Pero lo más terrible es que a la gente le va a seguir gustando eso. Eso es lo peor. Ay, Señor, que nos ayude el Señor, ¿verdad? Que nos ayude a ser tan perfectos como somos, ¿verdad? Y humildes a la vez. No, hermano, no estamos hablando de que nosotros somos la iglesia perfecta, pero es que hay cosas que realmente caen en lo absurdo, ¿verdad? Por eso seamos temerosos del Señor, hermano. Ponga su mirada en el Señor, ¿verdad? Y ore para que nos mantengamos así. Porque en cualquier momento, ¿verdad? ¿verdad? Y yo empiezo a llegar así con mis trajes apretaditos, ¿verdad? Y viajando por todas partes, ¿verdad? Me voy a Argentina en marzo, ¿eh? Así que de ahí de Argentina me voy a Nueva York, voy a hacer unas giras por ahí por Australia. Le anticipo, ¿verdad? No es Argentina, sí nos vamos por el Congreso de Matrimonio. Ay, Señor. ¿Dónde estaba yo? Nosotros preferimos, hermanos, que nos tachen de que predicamos muy largo, ¿verdad? Y que hacemos mucho estudio bíblico a lo mejor, a que nos digan que cantamos muy lindo, ¿verdad? A que le damos libertad a todo lo que usted quiera hacer acá. No, yo prefiero que nos tachen de eso, ¿verdad? Y a lo mejor al principio le va a costar, como a todos nosotros, ¿verdad? Pero ya después usted se va acostumbrando. Me decía ayer el Joaquín que le costaba al principio, ¿verdad? Pero ahora cuando escucha una predicación cortita como que se le hace tan corto, ¿verdad? Era como ni la introducción. Pero tenemos que escudriñar la palabra, hermanos. En serio que sí. Yo prefiero que usted se vaya saturado de la palabra que todo transpirado por puro cantar y cantar. En serio que sí. Hermanos, ustedes deben venir a la iglesia con el ánimo de aprender la palabra de Dios. Esto es lo único que nos va a salvar. Eso es lo único que va a salvar tu familia, ¿verdad? Para mí sería muy fácil prepararles un mensaje livianito, ¿verdad? De 20 minutitos y que usted se vaya bien contento, con tiempo hasta para ir a la feria, que usted ofrende harto, ¿verdad? Y listo, y se va para su casa. Y se fue para su casa, ¿verdad? Y usted se va contento, ¿verdad? Con su ramito del domingo de Ramos, ¿verdad? Contento, Señor, contento. Pero mi objetivo como pastor es transmitirle el mensaje de Dios en sus corazones, ¿verdad? Y me quedo corto, yo digo, ay, Señor, a lo mejor hablo muchas tonteras a veces, ¿verdad? Hay tanto que enseñar, ¿verdad? Pero en esto me quiero enfocar, ¿verdad? En esforzarme con todas mis fuerzas para que usted pueda aprender la palabra del Señor. Eso es mi compromiso con usted. Esa es mi forma en que yo le puedo demostrar mi cariño, mi amor, ¿verdad? Yo no le voy a hacer cariño ni muchas cosas, soy malo para eso, pero a través de esto lo podemos hacer. Yo quiero que usted venga con esa actitud de aprender del Señor, no de nosotros, del Señor. Yo le podría contar hartas historias, tengo historias bien buenas, ¿verdad? Chistosas, buenas, ¿verdad? Pero ¿para qué? ¿Verdad? ¿Para qué? Había un pastor que nos predicaba todos sus viajes, ¿verdad? Y cuando fui a Alaska, los pescados, no sé qué, los salmones y todo así como, oh. Después le cantábamos la canción del profesor Rosa, pero le poníamos el nombre. Pastor, recorre el mundo para contarnos sus historias. Porque eran puras historias, eran entretenidas, bonitas, todo, pero me acuerdo de las historias de esas cosas, ¿verdad? Ya, no, ve que ya me estoy desenfocando y le estoy contando historias. Que me reprenda el Señor. Entonces, la iglesia naciente que relata el libro de los Hechos era una iglesia bíblica que consideraba la palabra de Dios por sobre cualquier cosa. ¿En qué perseveraban? En la doctrina, en la palabra de Dios, ¿verdad? El gran compromiso apostólico sobre la iglesia cristiana fue fundamentado en la palabra de Dios. Ese era el compromiso que tenían ellos, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Sabe lo que es la leche adulterada? Cuando le echan agua, ¿verdad? Pero ustedes deben desear la leche, el alimento, con todos sus nutrientes, ¿verdad? Dice, para que por ella crezcáis para salvación.
Romanos 12, capítulo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso tiene que ver también con estudiar la palabra, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? ¿Por medio de qué? ¿De los testimonios? De la palabra de Dios, hermano. Mire, es muy bonito estar ahí en la presencia del Señor, ¿verdad? Sentir la presencia del Señor, pero también tenemos el dominio propio para decir, ya Señor, vamos ahora a tu palabra, y eso también te tiene que llenar del fuego de Dios, ¿verdad? ¿O no? Disfrutar la palabra del Señor. Ay, Señor, qué rica es tu palabra, ¿verdad? Me deleito tanto como cuando te canto, Señor, ¿verdad? Tiene que ser así, si no usted es un emocional. El apóstol Pablo encarece a Timoteo, que era un joven pastor, a que predique. Mire lo que dice 1 Timoteo 4:6. 1 Timoteo 4:6 al 16 más o menos. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para pocos es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Y le dice a Timoteo, que era joven, le dice, ninguno de los que están ahí tengan en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes con palabra. Mire lo primero, con palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate escúchate un playlist, dice acá, de alabanzas y cánticos, el último hit del momento. No, ¿verdad? Dice, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te he puesto, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a todos los que te oyeren. ¿Qué quiere decir esto? Que si un pastor no enseña la palabra del Señor, se pierde él y todos los que le oyen. Dice esto, ¿no? Eso está diciendo. Entonces, ¿les cuento historias o les cuento la palabra? A la palabra, ¿verdad? Segunda de Timoteo 4:1 y 2 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, le dice el apóstol a Timoteo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Tremenda introducción. Para decirle que predique la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina, palabra, ¿verdad? No así como que yo creo, hermano, que aquí usted lo que debería hacer es esto. Nosotros a una hermana querida le dábamos consejos en relación de cómo abordar una situación en su familia y en una iglesia donde ella por ahí medio que pertenece, le decían cosas pero completamente erradas, ¿verdad? De la carne, ¿verdad? Y uno dice, ¡ay, Señor! Menos mal que la hermana discierne, ¿verdad? Usted debe considerar entonces como un día perdido cuando usted no escudriñe la palabra de Dios. Esto sí anótelo, ¿verdad? Usted debe considerar como un día perdido cuando no escudriñe la palabra de Dios, ¿verdad? Y que haya recibido para sí una enseñanza. No puede pasar un día en que usted no tenga una palabra de Dios a su vida. No puede ser, no puedes pasar un día más sin eso. En marzo vamos a iniciar
la lectura de la palabra del Señor. Así que yo quiero que todos ustedes como iglesia se animen, ¿verdad? Tomen la decisión de hacerlo. Los convoco como pastor de esta iglesia para que estudiemos juntos la palabra y así, al paso de un año, podamos decir, al menos leí la Biblia, ¿verdad? Una vez. Pero es importante que lo hagamos, hermano. Usted debe considerar, entonces, como un día perdido si usted no ha ido a la palabra del Señor en ese día. Tristemente la iglesia moderna está muriendo porque no le ha dado lugar principal a Dios por medio de su palabra. En Oseas, capítulo 4:6, el profeta lo dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué cosa? ¿Escuchar más música? Conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo te olvidaré de tus hijos. Yo me olvidaré de tus hijos. Qué tremendo, ¿no? Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Como la iglesia hoy, o la pseudo iglesia, literalmente ya está muy perdida porque le falta conocimiento. Como muchos cristianos se están volviendo atrás porque no han seguido nutriéndose en la palabra. Y vienen momentos difíciles en la vida y ahí quedan, ¿verdad? Cojeando, porque no tienen qué decir, ¿verdad? Y viene el enemigo a tentarlos en el desierto, como fue con Jesús, y Jesús les dijo a Satanás: escrito está. Pero muchas veces viene la prueba a tu vida y si no tienes un fundamento, ¿qué le vas a decir? Colorín colorado, ¿qué te puedo decir? Ayúdate que yo te ayudaré. No tienes nada que decir, no tienes ningún fundamento en tu vida para poder enfrentar el día malo. Por lo tanto, es muy importante, hermano, que te instruyas en la palabra, ¿verdad? Es interesante esto, ¿no? Así que considéralo. Hoy día te vas con una tremenda tarea para tu casa, ¿verdad? Usted se va a ir para su casa y tiene la tarea de entender esto. No más excusas, ¿verdad? No quisiera yo aplicar esta ley que había en la iglesia antigua de empezar a echar a todos los que no den frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis. No, hermano, esta es la oportunidad para que te acerques al Señor, para que tomes las cosas del Señor ¿con Coca-Cola? No, con seriedad. Toma las cosas del Señor con seriedad. Esfuérzate en tus fuerzas, ahí literalmente, en servir a Dios y agradarlo. Preocúpate, ¿verdad?, de cumplirle al Señor en lo que tú tienes que hacer. Preocúpate. Toma todas las consideraciones para que puedas cumplir con el Señor. Y si por algún motivo te sobrepasa, esfuérzate más, ¿verdad? Esfuérzate más, pero sirve al Señor. No podemos darle explicaciones ni justificaciones al Señor. Tenemos que servir a Dios con toda nuestra fuerza. Amén, hermanos, que así sea. Póngase de pie y vamos a orar a nuestro Dios, a nuestro buen Dios. Que el Señor nos ayude. Señor, te damos gracias porque tú eres muy bueno, Señor, y tienes de nosotros misericordia, Padre. Hoy día, Padre, tú nos has hablado a tiempo. Nos estás enfrentando, Señor, y confrontando tal vez con nuestra liviandad, Señor, y yo también me incluyo en eso. Señor, ayúdanos a poner nuestra mirada en este ejemplo, Señor, de este libro, Señor, de los Hechos. Para muchos considerado un libro histórico, pero Señor, no es una historia solamente, es un ejemplo para vivir hoy, Señor, nosotros como iglesia tuya en este año 2023. Ayúdanos a volvernos a ti, Señor, a poder mirar a estos hermanos que conformaron, Señor, las filas del Evangelio, que conformaron las primeras congregaciones y que podamos aprender de ellos, Señor. Estaban dispuestos a todo por ti, Señor, incluso a perder su propia vida, literalmente, Señor. Dejaron todo lo que poseían, Señor, por venir ante ti, Señor, porque ellos creían que tú pronto volverías, Señor. Y con toda su fe y con toda la oposición que había a su alrededor,
Ellos quisieron, Señor, estar en tus caminos. Señor, ayúdanos a nosotros hoy día, Padre. Ayúdanos a quitar de nosotros la liviandad, Señor, a sacar de nosotros la justificación y a meternos, Señor, en tus caminos, a servirte, Señor, a entender que la iglesia, hoy día la congregación, no es un lugar social, no es una tradición, sino que es el lugar en donde venimos reverentemente, Señor, a buscar de ti. Es un lugar donde venimos a aprender de tu palabra, Señor, a invocar tu santo nombre, Señor, a tener comunión los unos con los otros, Señor, en santidad. Señor, ayúdanos, Padre. No queremos ser extraños en medio de tu casa. Queremos ser parte de tu iglesia, Señor. Amado Dios, tú tienes misericordia de nuestras vidas, Señor. Y también, Padre, quieres que todos procedamos al arrepentimiento, Señor, y que seamos parte de tu fila, Señor. Padre, si hay alguien en este lugar que nos escucha, Señor, a través de las redes sociales, que aún no es parte de tu iglesia amada, Señor, que tu Espíritu Santo pueda convencerle de pecado, Señor, que tu palabra pueda llevarle a toda rectitud en su vida y que su corazón se rinda delante de ti, Señor, para que pueda marchar, Señor, en estas filas de la fe, Señor. Que juntos podamos llegar a ti, Señor, en el día que tú vengas, Señor, en el día que muramos, podamos estar contigo para siempre. Bendícenos, Señor, ayúdanos, Padre, como iglesia tuya. Bendice a los pequeñitos, Señor, que van a venir ahora a compartirnos algo que se les ha instruido. Señor, que ellos desde pequeños, Señor, puedan seguir en este camino, Señor. Que nunca, jamás, Señor, se aparten de él, Señor. Que estas palabras que son sembradas en su corazón tengan un fruto en el tiempo que tú consideres, Señor, y que ellos puedan siempre servirte a ti, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos como iglesia a poder comprender todos estos misterios, Señor, y todas estas verdades. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén y amén.